Potifar, el poderoso oficial egipcio, ¿realmente cambió de sexo durante su encuentro con José? Hoy, vamos a adentrarnos en una de las historias más fascinantes y controvertidas de la Biblia. ¿Qué hay detrás de este mito? ¿Es posible que algo así esté realmente en las Escrituras? Quédense hasta el final para descubrir la verdad. Para entender la profundidad y la complejidad de la historia de José y Potifar, primero necesitamos transportarnos al antiguo Egipto, alrededor del siglo XVII a.C. Egipto era una civilización de gran riqueza y poder, con una estructura social jerárquica muy definida. En la cúspide de esta jerarquía estaba el faraón, considerado un dios viviente, y justo debajo de él estaban sus oficiales de alto rango, como Potifar. Potifar era uno de estos oficiales importantes, descrito en la Biblia como el oficial de faraón y capitán de la guardia. Esto significa que Potifar no solo tenía un gran estatus en la corte, sino también una enorme responsabilidad, proteger al faraón y manejar asuntos delicados del reino. La vida de José, sin embargo, comenzó de manera dramática. Su historia comienza en la tierra de Canaán, donde era el hijo favorito de Jacob, conocido también como Israel. Sus hermanos, movidos por celos, lo vendieron a mercaderes que lo llevaron a Egipto. Imagínense el contraste de ser un joven privilegiado en su tierra natal a convertirse en un esclavo en un país extranjero. Una vez en Egipto, José fue comprado por Potifar, quien lo llevó a su casa. Aquí es donde empieza la verdadera trama de nuestra historia. A primera vista, José parecía destinado a una vida de sufrimiento. Sin embargo, su habilidad para interpretar sueños y su integridad rápidamente le ganaron el favor de Potifar. En poco tiempo, José fue promovido a ser el mayordomo de la casa de Potifar, administrando todas sus posesiones. Pero la vida en la casa de Potifar no era tranquila. La esposa de Potifar, una mujer de gran belleza y posición, comenzó a fijarse en José. En la cultura egipcia, los eunucos, que eran hombres castrados, ocupaban a menudo posiciones de confianza en la corte. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Potifar fuera un eunuco, esta interpretación puede haber influido en las leyendas posteriores sobre el cambio de sexo. La esposa de Potifar, al sentirse atraída por José, trató de seducirlo. Ella no solo buscaba una aventura, sino que su propuesta era un desafío a la moral y a la fe de José. En ese momento, José estaba en una posición en la que podría haber cedido a sus deseos y asegurado una vida cómoda, pero él eligió mantenerse fiel a sus principios y a Dios. José rechazó las propuestas de la esposa de Potifar una y otra vez, lo que en última instancia llevó a que ella lo acusara falsamente de intento de violación cuando José, en su desesperación por evitar la situación, dejó su capa en las manos de la mujer mientras huía. Este evento cambió el curso de la vida de José de nuevo. En lugar de ser el administrador confiable de la casa de Potifar, ahora era un prisionero, enfrentando nuevas dificultades. Pero, a pesar de la injusticia que sufrió, la historia de José está lejos de ser solo una tragedia. Su fidelidad y resistencia en la adversidad lo llevarían a ser elevado a una posición de gran poder en Egipto. La historia de José y Potifar, más allá de los mitos y malentendidos, es una lección poderosa sobre la integridad, la resistencia ante la tentación y el propósito divino. A medida que avanzamos en nuestra exploración, veremos cómo las interpretaciones modernas pueden distorsionar los relatos antiguos y cómo la verdad se mantiene firme en el texto bíblico. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que Potifar cambió de sexo durante su encuentro con José? Este mito no proviene directamente de la Biblia, sino que tiene sus raíces en interpretaciones extrabíblicas y textos apócrifos. A lo largo de los siglos, algunas tradiciones judías y musulmanas han desarrollado historias alternativas sobre los personajes bíblicos, y Potifar no es la excepción. A veces, las historias bíblicas más conocidas se mezclan con leyendas y mitos que pueden desviar nuestra comprensión de la verdad. En esta escena, vamos a explorar el origen de uno de los mitos más intrigantes sobre la historia de José y Potifar, la idea de que Potifar podría haber cambiado de sexo. Primero, aclaremos que la Biblia en sí misma no menciona que Potifar haya cambiado de sexo. El relato bíblico en Génesis 39 describe a Potifar como un alto oficial egipcio, pero no da detalles sobre su identidad de género más allá de ser un hombre casado con una esposa que intentó seducir a José.
El mito de que Potifar podría haber cambiado de sexo o que era un eunuco se origina en interpretaciones extrabíblicas y textos históricos que han sido reinterpretados a lo largo del tiempo. En la antigua Egipto, los eunucos eran funcionarios de alto rango que, por razones culturales y sociales, a menudo ocupaban posiciones de gran confianza en la corte. La confusión puede haber surgido debido a la influencia de estos contextos culturales. En algunos textos judíos y musulmanes posteriores, encontramos interpretaciones alternativas de la historia. Por ejemplo, en ciertos comentarios y leyendas medievales, se sugiere que Potifar podría haber sido un eunuco, y se juega con la idea de que, al ser un hombre castrado, tendría un rol diferente en la historia. Estas interpretaciones son más especulativas que basadas en pruebas textuales. Un aspecto interesante de este mito es que se basa en malentendidos sobre el contexto cultural y religioso. En la cultura egipcia, los eunucos eran importantes funcionarios de la corte, pero no hay evidencia en la Biblia de que Potifar perteneciera a esta categoría. En cambio, la Biblia lo describe como un hombre de gran poder y responsabilidad, casado con una mujer que buscó seducir a José. Este mito también puede haber sido alimentado por la tendencia a reinterpretar relatos bíblicos a la luz de culturas y normas modernas. Las historias antiguas a menudo se reinterpretan para encajar en las sensibilidades y entendimientos contemporáneos, lo que puede llevar a malentendidos sobre sus significados originales. Es importante recordar que las interpretaciones no siempre reflejan la intención original del texto. En el caso de Potifar, la Biblia se centra en su papel en la vida de José y en cómo sus acciones condujeron a la injusticia contra el joven hebreo. La verdadera lección de la historia está en la fidelidad de José y en cómo, a través de sus pruebas, se mantuvo fiel a Dios. En resumen, el mito de que Potifar cambió de sexo durante su encuentro con José es una construcción cultural y textual que no tiene fundamento en el texto bíblico original. La historia de José y Potifar, tal como se presenta en la Biblia, es un relato profundo sobre la integridad, la fe y la justicia. Al investigar y analizar las Escrituras, es vital diferenciar entre lo que está escrito y lo que ha sido añadido o malinterpretado a lo largo del tiempo. La verdad de la historia de José y Potifar es más inspiradora y significativa de lo que cualquier mito pueda sugerir. Así que, cuando te encuentres con historias sorprendentes sobre personajes bíblicos, recuerda siempre regresar al texto y buscar la verdad en su contexto original. La verdadera historia es mucho más fascinante y enriquecedora. Ahora, hagamos un viaje al corazón de la verdad bíblica. La Biblia es un documento antiguo y sagrado, y entender su mensaje requiere un análisis cuidadoso y contextual. La historia de José y Potifar, narrada en el libro de Génesis, nos ofrece una visión rica de la integridad y la fe en tiempos de prueba. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre Potifar? En Génesis 39, la Biblia describe a Potifar como oficial de Faraón, capitán de la guardia, Génesis 39, 1. Esta descripción indica que Potifar tenía una posición de alto rango en la corte egipcia, con responsabilidades que incluían la seguridad del faraón y la administración de sus asuntos. La Biblia no menciona que Potifar tuviera características físicas inusuales o que hubiera experimentado un cambio de sexo. En cambio, se enfoca en la interacción entre él y su esposa y cómo esto afectó a José. La historia en Génesis 39 se centra en la esposa de Potifar, quien intenta seducir a José. Este relato no sugiere ningún cambio físico en Potifar, sino que ilustra la resistencia de José ante la tentación. En el contexto cultural de la época, el rechazo de José a la propuesta de la esposa de Potifar no solo reflejaba su integridad personal, sino también un respeto profundo por los valores y la ley divina. A pesar de la fidelidad de José, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intento de violación cuando él huyó de su agresiva proposición, dejando atrás su capa. Esta acusación llevó a que José fuera encarcelado injustamente. La Biblia nos dice que incluso en la prisión, José no perdió su fe y continuó mostrando la misma integridad que había demostrado en la casa de Potifar. Lo crucial aquí es que la narrativa bíblica no apoya las ideas de transformaciones físicas o cambios de identidad. La historia se centra en temas universales como la justicia, la fidelidad y la providencia divina. José, a pesar de su injusto encarcelamiento, fue bendecido por Dios, quien usó su situación para llevarlo a una posición de gran poder en Egipto, ayudando a salvar a muchos durante una gran hambruna.
La verdad detrás de la historia de José y Potifar es una de fidelidad y providencia. La Biblia no respalda las leyendas de transformaciones físicas o cambios radicales en los personajes, sino que ofrece un relato de cómo la fe y la perseverancia pueden llevar a la redención y al éxito, incluso en medio de la adversidad. En resumen, la narrativa bíblica de José y Potifar es una lección sobre la importancia de mantenerse fiel a nuestros principios, sin importar las dificultades. La verdadera enseñanza del relato no está en los mitos ni en las interpretaciones extrabíblicas, sino en la capacidad de Dios para transformar la adversidad en una oportunidad para el bien. Así que, cuando escuches historias sorprendentes sobre personajes bíblicos, recuerda siempre volver a las Escrituras. La verdad es mucho más profunda y enriquecedora de lo que cualquier mito pueda sugerir. La historia de José y Potifar nos enseña lecciones profundas sobre la integridad, la tentación y la providencia de Dios. A veces, los mitos y las historias añadidas pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Es crucial que volvamos a la fuente, la Biblia, para encontrar la verdad. Así que, la próxima vez que escuches un rumor sorprendente sobre la Biblia, recuerda siempre verificarlo con las Escrituras. La verdad está ahí, solo necesitamos buscarla. Si te gustó este video y quieres seguir explorando más historias fascinantes de la Biblia, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Hasta la próxima.